La tormenta se intensificaba con cada momento. Copos de nieve, pesados como pedazos de algodón, caían del cielo gris y opresivo, cubriendo el mundo con un manto blanco interminable. El viento aullaba como si fuera una criatura viva, cortante e implacable, y la cabaña, aislada en el corazón del bosque, parecía el único refugio seguro en esa vasta y helada desolación. Dentro, el calor del fuego luchaba contra el frío penetrante que se colaba por las rendijas de la madera. La única compañía del protagonista era el crepitar de las llamas y el sonido distante del viento, como un constante recordatorio del poder de la naturaleza allá afuera. El hombre estaba sentado en un rincón de la cabaña, intentando calentarse lo mejor posible. Las llamas bailaban en la chimenea, pero ni siquiera parecían suficientes para calentar su espíritu. Sabía que no había nadie más por allí, que nadie podría llegar en medio de un clima tan extremo. La tormenta, brutal y constante, había aislado cualquier posibilidad de ayuda. Estaba solo. Su única preocupación era sobrevivir hasta que la nevada cesara. Entonces, el primer sonido rompió el opresivo silencio. Un leve arañazo en la puerta, casi imperceptible, pero indudablemente real. El hombre levantó la cabeza, sus ojos intentando ajustarse a la penumbra de la cabaña. El ruido se detuvo, y él volvió a concentrarse en las llamas. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el arañazo regresó, más insistente, acompañado por un gemido débil, casi humano, que parecía venir del exterior. Dudó. ¿Qué podría ser? ¿Un animal? ¿Un sobreviviente perdido en la tormenta? Se levantó lentamente, caminando hacia la puerta con el corazón acelerado. El viento rugía, mezclándose con los sonidos de los arañazos, haciendo difícil distinguir si era real o una alucinación producto de su aislamiento. Antes de que pudiera tomar una decisión, los arañazos se hicieron más intensos, y el gemido se convirtió en un débil suspiro de dolor. Con un suspiro de impaciencia y aprensión, el hombre abrió la puerta. La escena que encontró lo dejó paralizado por un instante. Frente a él, casi sin fuerzas para mantenerse en pie, estaba un pastor alemán ciego, su cuerpo cubierto de nieve, temblando y visiblemente exhausto. El animal parecía tan débil que apenas podía levantar la cabeza. Sus ojos, opacos y sin vida, transmitían la desesperación de alguien que había sido arrancado de una pesadilla gélida sin esperanza de sobrevivir. El hombre no lo dudó. De alguna manera, sabía que no podía dejarlo allí. A pesar del miedo y las preguntas que surgieron de inmediato, ¿qué había llevado a ese perro a semejante situación? El instinto de compasión prevaleció. Se inclinó, ignorando el frío que mordía su piel, y levantó al perro en sus brazos, intentando protegerlo de la tormenta mientras lo llevaba al interior de la cabaña. El animal, aún inconsciente de la gravedad de su condición, tembló con más fuerza al ser colocado cerca de la chimenea. El hombre, con un suspiro profundo, corrió hacia un rincón donde guardaba gruesas mantas. Con manos rápidas y cuidadosas, cubrió el cuerpo del perro, empezando a retirar los trozos de hielo que se habían acumulado en su pelaje. Cada gesto estaba lleno de una inusual ternura, consciente de que cada segundo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte para el animal. Sin embargo, el perro desconfiaba. Incluso en su estado crítico, resistía la ayuda. Sus instintos permanecían alerta, recelosos de la presencia humana. Poco a poco, el hombre comenzó a calentar el entorno, ofreciéndole agua tibia y un pequeño trozo de carne. Mientras la tormenta continuaba golpeando las paredes de la cabaña, no pudo evitar preguntarse cómo había llegado aquel perro hasta allí. ¿Cómo podía alguien abandonar a un animal tan indefenso y vulnerable en un lugar tan remoto, en medio de la tormenta más feroz que había visto en su vida? En el silencio que siguió, mientras el perro empezaba a calmarse lentamente, el hombre no lo sabía aún, pero aquel pequeño acto de rescatar al animal marcaría el inicio de un cambio profundo en su propia existencia. El interior de la cabaña ofrecía un refugio frágil contra la furia de la tormenta, pero para el pastor alemán apenas consciente, cada segundo era una lucha contra el frío que aún penetraba en sus huesos. El hombre cerró la puerta rápidamente,
bloqueando el viento que intentaba colarse detrás de ellos, y llevó al perro hacia la chimenea. Lo colocó sobre un grueso tapete frente al fuego, con cuidado de no asustarlo más de lo necesario. «Tranquilo. Estás a salvo ahora», murmuró, aunque no estaba seguro de que el animal pudiera escucharlo o entenderlo. El perro temblaba incontrolablemente, su respiración errática y entrecortada. Era evidente que había estado al borde de la congelación, y el hombre sabía que tenía que actuar rápido. Buscó entre sus cosas, encontrando una manta gruesa que envolvió con cuidado alrededor del cuerpo del animal. Luego, con manos firmes pero gentiles, comenzó a deshacer los bloques de hielo adheridos al pelaje. Cada movimiento revelaba más detalles del estado del perro, cicatrices, manchas de piel desgastada y costras que parecían contar historias de sufrimiento. Mientras trabajaba, el hombre se dio cuenta de que el perro estaba alerta a pesar de su condición. Los oídos del animal se movían ligeramente, intentando captar sonidos, y su nariz húmeda se agitaba en busca de olores. Sin embargo, sus ojos permanecían inmóviles, opacos como cristales empañados. Fue entonces cuando el hombre comprendió que el pastor alemán era completamente ciego. «¿Cómo sobreviviste hasta aquí?», preguntó en voz baja, como si el animal pudiera responder. Tomó un recipiente metálico y lo llenó con agua que calentó cuidadosamente al fuego. La dejó enfriar un poco antes de acercarla al perro. Al principio, el animal retrocedió débilmente, emitiendo un pequeño gruñido de advertencia. No era agresivo, sino un reflejo de desconfianza, de pura supervivencia. El hombre no insistió. Se limitó a dejar el agua a su alcance, retrocediendo un par de pasos para darle espacio. Unos minutos después, el perro finalmente inclinó la cabeza hacia el recipiente, lamiendo el líquido con movimientos lentos y cautelosos. Fue un pequeño triunfo que arrancó un suspiro de alivio al hombre. «Eso es, poco a poco», murmuró, mientras observaba al animal recuperar una chispa de fuerza. A continuación, sacó un pedazo de carne seca de sus provisiones. Era todo lo que podía ofrecer en ese momento, pero esperaba que fuera suficiente. El perro volvió a dudar, olisqueando el aire antes de acercarse tímidamente al alimento. Cuando finalmente mordió el primer trozo, el hombre sintió un inexplicable alivio, como si la lucha del animal por sobrevivir fuera también la suya. Las horas pasaron lentamente, con la tormenta rugiendo sin cesar afuera. El hombre mantuvo el fuego encendido, añadiendo leños cada cierto tiempo, mientras vigilaba al perro desde su silla. Había algo hipnótico en la manera en que el animal respiraba ahora, más regular y menos forzada. La manta y el calor comenzaban a surtir efecto. Sin embargo, las preguntas seguían acumulándose en su mente. ¿De dónde había venido? ¿Qué lo había llevado a un lugar tan remoto, en medio de una tormenta que podría haber acabado con cualquiera? Y, lo más importante, ¿por qué estaba solo? El hombre no tenía respuestas, pero una cosa era clara, no podía abandonar al perro ahora. Había algo en la determinación silenciosa de ese animal, incluso en su vulnerabilidad, que lo conmovía profundamente. Cuando la noche finalmente cayó, la cabaña estaba envuelta en un silencio pesado, roto solo por el crujido del fuego y el sonido de la respiración del perro. El hombre se inclinó hacia adelante, acercándose un poco más al animal, que lo observaba con sus ojos ciegos. «Descansa», le dijo suavemente. «Mañana será un día mejor». Aunque no lo sabía aún, esa noche marcó el comienzo de un vínculo que cambiaría la vida de ambos. La mañana siguiente llegó despacio, con la luz del amanecer apenas filtrándose a través de las pequeñas ventanas de la cabaña. Afuera, la tormenta había disminuido, dejando tras de sí un mundo silencioso y cubierto de nieve. Adentro, el calor del fuego aún persistía, y el pastor alemán seguía dormido, envuelto en la manta que lo había salvado del frío mortal. El hombre se acercó con cuidado, evaluando al animal con una mezcla de curiosidad y preocupación. Notó que su respiración era más tranquila y que el temblor en su cuerpo había desaparecido casi por completo. Lentamente, se agachó y extendió una mano hacia él, dejando que su presencia fuera detectada primero.
El perro levantó la cabeza, girando las orejas hacia el sonido, y olfateó el aire con cautela antes de relajarse ligeramente. «Buenos días, amigo», dijo el hombre con voz suave, sorprendido por el tono afectuoso que se había deslizado en sus palabras. Mientras observaba al perro, se dio cuenta de algo que lo dejó profundamente impresionado. A pesar de su ceguera, el animal parecía moverse con una intuición casi mágica, confiando plenamente en su oído y olfato. Giraba la cabeza hacia cada sonido, captando incluso los movimientos más pequeños, y sus patas delanteras tanteaban el suelo con una delicadeza que sugería experiencia y resiliencia. La primera interacción fue breve pero significativa. Con movimientos lentos y deliberados, el hombre le ofreció un poco de comida en la palma de su mano. El perro, aunque aún desconfiado, aceptó después de varios segundos de duda, mordiendo con cuidado para no lastimarlo. Era un gesto pequeño, pero marcaba el inicio de un vínculo basado en confianza y empatía. Durante las horas siguientes, el hombre dedicó su tiempo a observar y entender al animal. Notó que el perro no solo dependía de sus otros sentidos, sino que también demostraba una sorprendente calma y adaptabilidad. Cada pequeño gesto, desde mover su cabeza hacia el sonido de la leña crepitando hasta seguir el aroma del agua fresca, revelaba una voluntad férrea por sobrevivir. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre se sintió menos solo. Había algo en la presencia del perro que llenaba el vacío que lo había acompañado durante meses. Mientras acariciaba suavemente la cabeza del animal, se encontró hablando con él como si fuera un viejo amigo. «No sé cómo llegaste hasta aquí, pero estoy agradecido de que lo hicieras», dijo, casi sin pensar. Esa noche, mientras el fuego volvía a iluminar la cabaña, el vínculo entre ambos se fortaleció aún más. El perro, que al principio se había mantenido alejado, ahora descansaba cerca del hombre, con su cuerpo relajado por primera vez desde que llegó. Los momentos de desconfianza inicial habían dado paso a una aceptación silenciosa, y el hombre sintió que el animal finalmente se permitía confiar en él. La conexión era palpable. No era solo la necesidad mutua de compañía lo que los unía, sino algo más profundo, una comprensión compartida de lo que significaba enfrentarse a la adversidad y seguir adelante. Mientras el hombre cerraba los ojos, escuchó la respiración tranquila del perro a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió atrapado por la soledad. En su lugar, una sensación de propósito comenzó a surgir en su interior, como si este inesperado encuentro fuera el comienzo de algo más grande. La tormenta afuera había pasado, pero dentro de la cabaña, algo nuevo y cálido había comenzado a crecer, la promesa de un futuro compartido. La tormenta había dejado tras de sí un paisaje deslumbrante, un lienzo blanco que ocultaba cualquier rastro del caos que había traído. Desde la ventana de la cabaña, el hombre observaba cómo la nieve cubría el bosque como una manta, pero su atención no tardó en volver al pastor alemán. El perro estaba despierto, aunque aún parecía débil. Su respiración era constante, y sus movimientos mostraban que recuperaba fuerzas poco a poco. Decidido a profundizar en el misterio que rodeaba al animal, el hombre se acercó con un cuenco de agua y un poco más de comida. Esta vez, el perro aceptó sin vacilar. Mientras lo observaba comer, el hombre notó por primera vez algunos detalles que habían pasado desapercibidos en la penumbra de la noche anterior, cicatrices que cruzaban el costado del animal, marcas en sus patas y una extraña rigidez en sus movimientos, como si cada paso cargara el peso de un pasado doloroso. Cuando terminó de comer, el hombre aprovechó la oportunidad para inspeccionar más de cerca al perro. Con movimientos lentos y deliberados, deslizó las manos por su pelaje, buscando signos que pudieran ofrecer pistas sobre su procedencia. Fue entonces cuando encontró algo inesperado, una vieja coleira. La correa estaba desgastada, casi irreconocible, pero aún colgaba de su cuello como un testigo mudo de su historia. Las letras grabadas en el metal estaban borrosas, corroídas por el tiempo y las inclemencias, pero se distinguían algunos detalles, una inicial y parte de un número. El hombre intentó descifrar las marcas, pero eran insuficientes para reconstruir cualquier información concreta. Sin embargo, la presencia de esa correa le dijo lo suficiente: el perro no siempre había estado solo. En algún momento, había tenido un dueño,
alguien que lo había marcado como suyo, pero las condiciones de su llegada sugerían abandono, negligencia o algo peor. La mente del hombre comenzó a llenar los vacíos con fragmentos de imaginación, pequeñas historias construidas a partir de lo que veía frente a él. ¿Había sido este perro parte de una familia que lo había dejado atrás? ¿O era el sobreviviente de un entorno cruel, escapando contra todo pronóstico? Las cicatrices en su cuerpo contaban una historia que el hombre no podía ignorar. Mientras limpiaba cuidadosamente las heridas más superficiales del animal, el hombre sintió una mezcla de emociones, empatía, indignación y una creciente determinación de proteger a aquel ser vulnerable. En sus pensamientos, la imagen del perro luchando contra la tormenta para llegar hasta su puerta se repetía como un recordatorio de la fuerza que había mostrado. Las preguntas seguían acumulándose, y cada nuevo descubrimiento solo parecía añadir más misterio. ¿Por qué alguien abandonaría a un animal tan resistente y noble? ¿Qué había llevado al perro a confiar lo suficiente en un extraño como para buscar refugio en su cabaña? Esa noche, mientras el fuego iluminaba la estancia, el hombre se sentó junto al perro. La correa, ahora retirada y descansando sobre la mesa, parecía un símbolo de su pasado, un vínculo con una vida que había quedado atrás. El perro, acurrucado junto a él, levantó la cabeza al escuchar el crujido de un leño en la chimenea. Aunque no podía ver, su postura reflejaba una calma que antes no estaba allí. El hombre acarició suavemente su cabeza, sintiendo como el animal se relajaba bajo su toque. «Vamos a descubrir quién eres, amigo», dijo en voz baja, con una determinación que lo sorprendió incluso a él mismo. Con esa promesa silenciosa, el hombre decidió que no dejaría el pasado del perro enterrado bajo la nieve. Buscaría respuestas, no solo para entender lo que había llevado al pastor alemán a su puerta, sino también para asegurarse de que nunca más tuviera que enfrentarse solo a una tormenta. La tormenta había dado paso a un amanecer límpido y helado. El aire cortaba la piel como pequeñas dagas, pero la calma del paisaje parecía ofrecer una tregua tras el caos. El hombre se preparó para salir, vistiendo varias capas de abrigo y asegurándose de llevar una linterna y su cuchillo de supervivencia. Aunque la nieve aún era profunda, la curiosidad por entender el pasado del pastor alemán lo impulsaba a investigar. El perro, ahora mucho más recuperado, lo seguía de cerca, tanteando el suelo con sus patas y moviéndose con cautela. El hombre había atado una cuerda improvisada alrededor del animal para guiarlo y evitar que se perdiera, pero pronto se dio cuenta de que no era necesario. A pesar de su ceguera, el perro parecía recordar el camino que lo había llevado hasta la cabaña. «¿Qué intentas mostrarme?», murmuró el hombre mientras seguía las pisadas del animal en la nieve fresca. La caminata los llevó al límite del bosque, donde los árboles desnudos se alzaban como sombras contra el cielo brillante. Allí, las huellas del perro comenzaban a mezclarse con otras marcas, líneas profundas que sugerían arrastre, restos de cordeles rotos y pequeños montículos de nieve que ocultaban objetos dispersos. El hombre se agachó para inspeccionar más de cerca. Uno de los montículos ocultaba un pedazo de cuerda gruesa, cortada de manera irregular y cubierta de manchas rojizas que no eran óxido. Al levantarla, una sensación de inquietud recorrió su cuerpo. Algo oscuro había sucedido allí. A pocos metros, encontró un área donde la nieve parecía más compacta, como si alguien o algo hubiera permanecido allí por un tiempo prolongado. Restos de envoltorios plásticos y un tazón metálico semienterrado reforzaron la idea de que este lugar había sido un punto de confinamiento. El pastor alemán se detuvo cerca del área, olisqueando con intensidad. Aunque su cuerpo se mantenía firme, había algo en su postura que revelaba incomodidad, como si reviviera recuerdos que preferiría olvidar. El hombre dejó escapar un suspiro y acarició suavemente la cabeza del perro, transmitiéndole una sensación de calma. «No tienes que quedarte aquí más tiempo», dijo con voz tranquila. Sin embargo, la pregunta seguía resonando en su mente: ¿quién había hecho esto? Todo indicaba que el perro había estado atado en ese lugar, posiblemente durante días, semanas o incluso meses. ¿Había sido un acto deliberado de crueldad o simplemente negligencia? La idea de que el animal pudiera haber escapado de ese lugar, enfrentándose solo a la tormenta para llegar a la cabaña,
era tan impresionante como perturbadora. No solo hablaba de su resistencia física, sino también de una fuerza de voluntad extraordinaria. Mientras exploraba los alrededores, el hombre encontró más evidencia dispersa: pedazos de madera astillada, restos de comida congelada y una cadena oxidada que colgaba de un árbol cercano. Todo esto formaba un cuadro sombrío, pero incompleto. El pastor alemán, como si comprendiera que el hombre había visto suficiente, se movió hacia él, presionando su cuerpo contra sus piernas en un gesto que parecía pedirle que se marcharan. «Está bien», dijo el hombre, recogiendo algunos de los objetos como prueba. «Vámonos a casa». El camino de regreso fue silencioso, pero cargado de pensamientos. En su mente, el hombre intentaba conectar las piezas del rompecabezas, pero las preguntas seguían superando a las respuestas. ¿Quién había atado al perro en ese lugar? ¿Por qué había sido abandonado? Y, lo más importante, ¿había algo más que aún no habían descubierto? Cuando finalmente llegaron a la cabaña, el hombre se quitó los guantes y colocó los objetos sobre la mesa, observándolos bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite. Mientras los organizaba, sintió una nueva resolución formarse dentro de él. No podía simplemente aceptar que el pasado del perro permaneciera enterrado en el olvido. Había algo más grande en juego, una verdad que debía ser desenterrada. El pastor alemán, que había estado observando en silencio, se acomodó junto al fuego, confiado en que estaba en un lugar seguro. Pero para el hombre, la búsqueda apenas comenzaba. «Prometo que vamos a resolver esto juntos», dijo, mirando al animal. La nieve seguía cayendo suavemente afuera, pero en la cabaña, el calor del fuego mantenía vivo algo más que sus cuerpos: la determinación de descubrir la historia oculta de su compañero. La mañana siguiente, el hombre decidió que necesitaba respuestas más concretas. Aunque su cabaña estaba aislada, recordaba haber visto un pequeño pueblo a varias horas de camino. Allí, tal vez podría encontrar a alguien que lo ayudara a descifrar la historia del pastor alemán. Con el perro a su lado, partió temprano, cargando una mochila con los objetos encontrados en el bosque y provisiones para el trayecto. La nieve dificultaba el avance, pero ambos se movían con una determinación silenciosa. El hombre hablaba en voz baja al animal durante el camino, no porque esperara una respuesta, sino porque sentía que sus palabras ayudaban a fortalecer la conexión que ya había comenzado a formarse entre ellos. Cuando finalmente llegaron al pueblo, las miradas curiosas de los pocos habitantes locales se posaron sobre ellos. Una figura solitaria con un perro visiblemente maltratado no era algo común. Ignorando las miradas, el hombre se dirigió a una clínica veterinaria que había notado en visitas anteriores. El veterinario, un hombre de mediana edad con ojos amables y un aire profesional, los recibió con cierta sorpresa. Después de escuchar un resumen de cómo el perro había llegado a la cabaña, comenzó una revisión exhaustiva del animal. «Ha pasado por mucho», dijo el veterinario mientras examinaba las cicatrices y marcas del perro. «Estas heridas no son recientes, pero sí revelan un historial de abuso o negligencia severa». El hombre sintió una punzada de indignación. Sabía que el perro había sufrido, pero escuchar esas palabras confirmaba lo que temía. Mientras el veterinario continuaba, notó la vieja correa que el hombre había traído consigo. La examinó con cuidado y frunció el ceño. «Esto parece parte de un equipo usado en criaderos clandestinos», explicó. «No puedo asegurarlo, pero podría haber estado en un lugar donde criaban perros en condiciones deplorables. Su ceguera tal vez sea consecuencia de un problema genético o de un accidente que nunca fue tratado». El hombre escuchó en silencio, procesando cada palabra. La imagen que el veterinario describía coincidía con lo que había encontrado en el bosque: restos de cuerdas, cadenas y un lugar que claramente había sido usado para confinar al perro. «¿Cómo pudo sobrevivir a todo esto?», preguntó el hombre, más para sí mismo que para el veterinario. «El instinto de supervivencia de los perros es increíble», respondió el veterinario. «Pero lo que es realmente notable aquí es su capacidad de confiar nuevamente en alguien. Después de lo que ha pasado, muchos animales no habrían permitido que nadie se acercara a ellos. Este perro parece tener un corazón extraordinario».
El hombre miró al pastor alemán, que estaba sentado tranquilamente junto a él, con las orejas ligeramente levantadas como si estuviera escuchando cada palabra. Había algo profundamente conmovedor en su presencia, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que hablaba de una vida llena de desafíos, pero también de una voluntad inquebrantable. Antes de irse, el veterinario le ofreció algunos consejos sobre cómo cuidar mejor al perro, especialmente considerando su ceguera. También le proporcionó información sobre organizaciones que ayudaban a rescatar y rehabilitar animales en situaciones similares, en caso de que el hombre decidiera buscar más respuestas. De regreso a la cabaña, el hombre reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún quedaban muchos huecos por llenar. ¿Cómo había logrado escapar el perro? ¿Había otros animales en ese lugar? ¿Y por qué sentía que su conexión con el animal iba más allá de un simple encuentro fortuito? Mientras el fuego volvía a arder en la chimenea, el hombre se sentó junto al perro, con la cabeza llena de pensamientos. Pero al mirar al pastor alemán, que descansaba plácidamente a su lado, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. No importaba cuán oscuro hubiera sido el pasado del perro, ahora, ambos tenían una nueva oportunidad de construir algo juntos. Los días que siguieron marcaron el comienzo de una rutina nueva y significativa para ambos. El hombre, acostumbrado a la soledad de su cabaña, ahora tenía un propósito diferente al despertar: cuidar del pastor alemán y ayudarlo a adaptarse a su entorno. Por su parte, el perro, aunque aún mostraba signos de desconfianza ocasional, comenzaba a explorar su nueva vida con una creciente sensación de seguridad. La primera tarea fue acondicionar la cabaña para el perro ciego. El hombre utilizó cuerdas y pequeños obstáculos para enseñarle los límites del espacio. Movió los muebles a posiciones más estables y eliminó objetos que pudieran representar un peligro. Aunque el pastor alemán inicialmente tropezaba o se movía con cautela, pronto demostró su inteligencia al memorizar rápidamente la disposición del lugar. «Eres un sobreviviente, amigo», le decía el hombre mientras lo observaba moverse con confianza creciente. Al aire libre, las cosas eran diferentes. La nieve y el terreno irregular del bosque representaban un desafío mayor, pero el hombre diseñó un sistema de entrenamiento basado en sonidos y comandos simples. Usando una campana ligera que llevaba en el cinturón, guiaba al perro mientras caminaban juntos. Con el tiempo, el animal aprendió a interpretar los cambios en el sonido para seguirlo sin necesidad de una correa. Este proceso de aprendizaje no fue fácil. Hubo momentos de frustración, caídas y retrocesos, pero también triunfos que fortalecieron el vínculo entre ellos. Cada pequeño logro, como el día en que el perro logró subir y bajar la escalera sin ayuda, se celebraba como una victoria compartida. Más allá de las tareas prácticas, el hombre empezó a notar cambios en sí mismo. Su vida, antes marcada por el aislamiento y la rutina monótona, ahora estaba llena de pequeños momentos de conexión. El simple hecho de ver al perro descansar tranquilamente junto al fuego, o de observar cómo levantaba la cabeza ante el sonido de los pájaros, le recordaba la importancia de apreciar lo sencillo y lo presente. El perro también empezó a revelar su verdadera personalidad. A pesar de su pasado traumático, tenía una disposición gentil y juguetona. A veces, movía la cola en respuesta a una caricia o intentaba perseguir sonidos lejanos en el bosque. Estos momentos de alegría pura eran como destellos de luz en medio de la oscuridad de su historia. Una tarde, mientras descansaban juntos en la cabaña, el hombre tomó un cuaderno y comenzó a escribir. No era un diario en el sentido tradicional, sino una colección de pensamientos, reflexiones y observaciones sobre su vida con el perro. Anotaba las lecciones que estaba aprendiendo, la importancia de la paciencia, el poder de la resiliencia y la capacidad de las segundas oportunidades para transformar incluso las heridas más profundas. El tiempo también trajo consigo un sentido de comunidad inesperado. Los viajes al pueblo para comprar suministros o consultar al veterinario hicieron que las personas comenzaran a reconocerlos. Algunos se detenían a preguntar por el perro, impresionados por su historia. Otros ofrecían ayuda o simplemente compartían palabras de aliento. De alguna manera,
el pastor alemán había pasado de ser un sobreviviente desconocido a una figura que inspiraba compasión y admiración. Sin embargo, el hombre sabía que el viaje del perro aún no estaba completo. Aunque había encontrado seguridad y cariño, todavía quedaban cicatrices emocionales que sanar. Había momentos en los que el perro despertaba de repente, inquieto y con el cuerpo tenso, como si reviviera fragmentos de su pasado. En esos instantes, el hombre se arrodillaba junto a él, hablándole en voz baja hasta que se calmaba. Una noche, mientras observaban juntos la nieve caer suavemente por la ventana, el hombre acarició la cabeza del perro y dijo: «No sé quién eras antes, pero sé quién eres ahora. Y prometo que nunca tendrás que enfrentar nada solo otra vez». El pastor alemán movió ligeramente la cabeza hacia su mano, como si entendiera el peso de esas palabras. En ese momento, el hombre sintió que, aunque no podía cambiar el pasado del animal, podía ofrecerle algo que nunca había tenido: un hogar, un lugar donde siempre sería amado y protegido. El invierno comenzaba a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí rastros de hielo en las sombras y charcos que reflejaban el cielo cada vez más azul. En la cabaña, la rutina del hombre y su compañero había adquirido un ritmo natural. Los días pasaban en una sucesión tranquila, marcados por paseos en el bosque, tardes frente al fuego y momentos de silencio compartido que no necesitaban palabras. Una tarde particularmente serena, el hombre se sentó junto a la ventana, observando cómo los últimos fragmentos de nieve caían suavemente. El pastor alemán descansaba a sus pies, con el cuerpo relajado y una calma palpable en su respiración. Acariciando su pelaje, el hombre pensó en todo lo que había cambiado desde aquella noche en que el perro apareció en su puerta. Su vida, que antes le parecía predecible y vacía, ahora estaba llena de significado. La llegada del perro no solo había traído un propósito renovado, sino también una comprensión más profunda de sí mismo y de lo que realmente importaba. Había aprendido a valorar la resiliencia, no solo en el animal que había salvado, sino también en su propio corazón, que había encontrado una forma de abrirse nuevamente al mundo. Esa noche, mientras el fuego iluminaba suavemente las paredes de la cabaña, el hombre tomó el cuaderno donde había estado escribiendo sus reflexiones. Hojeó las páginas, leyendo palabras que le parecían extrañas y familiares al mismo tiempo. La historia que había comenzado con una tormenta de nieve ahora era un testimonio de segundas oportunidades y el poder transformador de la conexión. Al cerrar el cuaderno, miró al pastor alemán, que lo observaba con las orejas ligeramente levantadas, como si entendiera que algo especial estaba ocurriendo. «Todo esto es gracias a ti», dijo en voz baja. El perro inclinó la cabeza, emitiendo un leve sonido que parecía una respuesta. Esa fue la última noche del invierno, y con ella llegó un símbolo de renacimiento. El hombre, sentado junto al animal, decidió que nunca volvería a permitir que el perro enfrentara el abandono o el sufrimiento. Había encontrado algo más que un compañero, había encontrado una razón para seguir adelante, para reconstruir su vida y llenarla de propósito. A medida que la primavera se abría camino, el paisaje comenzó a transformarse. La nieve desapareció por completo, dejando lugar a campos verdes y flores silvestres. El hombre y el perro exploraban el bosque juntos, enfrentando cada día con una confianza que antes no existía. Aunque las cicatrices físicas del perro nunca desaparecerían del todo, ya no definían quién era. Ahora era un ser amado, protegido y lleno de vida. Y el hombre, a su vez, había descubierto que en medio de la soledad y el aislamiento, siempre era posible encontrar una chispa de esperanza. En una de sus últimas tardes juntos en la cabaña, el hombre se detuvo frente al umbral, observando cómo el sol descendía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. El perro, sentado a su lado, levantó la cabeza hacia el aire, disfrutando del viento cálido que anunciaba el cambio de estación. «No sé qué nos espera más adelante», dijo el hombre, con una sonrisa leve. «Pero sé que lo enfrentaremos juntos». El pastor alemán, como si entendiera el peso de esas palabras, se acercó a él, presionando su cuerpo contra su pierna. Juntos, observaron cómo la noche caía, envueltos en una tranquilidad que hablaba de un nuevo comienzo. Y así, mientras la primera estrella aparecía en el cielo,
el hombre y su perro permanecieron juntos, dos almas que habían encontrado en el otro un refugio, una razón y un hogar.